compañeras, compañeros, amigas y amigos, gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar inicio a la jornada en la que vamos a presentar el informe número 174 del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación 1 de Mayo, que, como sabéis ya, lleva por título En defensa de los derechos humanos. A mí me corresponde presentar a la mesa, en este caso una mesa de honor, a la cual agradezco el esfuerzo que han hecho por estar aquí entre todos nosotros y nosotras, y sin más, pues voy a darles paso. En primer lugar intervendrá Paloma, que como sabéis es la secretaria de la Unidad de Madrid. Nuevamente, gracias Paloma por tu esfuerzo. Y luego intervendrán, tal y como aparecía en la invitación, Unai y la ministra Silvia Alejo, para todo lo cual el compañero Fernando Lezcano hará también las presentaciones oportunas. Gracias a todos y a todas. Deciros que quedan unos pocos ejemplares en papel a disposición de quien quiera conseguirlo, y si no, ya sabéis que estos informes son nuevamente online, entréis en la página de la Fundación 1 de Mayo y con total libertad os lo descargáis y hacéis el uso que espero que sea provechoso para todos y todas. Gracias. Sí, es serio, ¿no? Sí. Bueno, lo primero de todo, gracias Pablo por contarnos siempre, sabéis que estáis en vuestra casa y por tanto encantados de que traigáis aquí tanto las presentaciones de los informes como por supuesto cualquier actividad que consideréis. A nosotros nos encanta que la Fundación, con la que nos une un estrecho vínculo, pues lógicamente hagamos todo el trabajo que se pueda realizar y desde luego las presentaciones y lo que corresponda en esta sala emblemática de las 13 Rosas, que como bien sabéis todos y todas es para nosotras una sala muy relevante y muy importante. Bueno, agradecer por supuesto a todos y a todas la presencia en esta tarde aquí para la presentación del informe, y yo no voy a hablar del informe, no sé si se está grabando, porque esta mañana en la asamblea que hemos tenido me ha avisado de que se está grabando por streaming, porque como me conoce, sabe que en algún momento podría haber sido, pero bueno, como esta tarde va a ser un poco más informal. Entonces, como sabéis que es mi práctica habitual en estos actos, pues voy a hablar de la Comunidad de Madrid, como no podría ser de otra manera. En cualquier caso, lo que sí os puedo garantizar, y aunque luego hablen de ello, lógicamente personas que son las que han hecho el informe, que han trabajado, sí deciros que el informe es una maravilla y que por tanto tiene un uso importante para el trabajo cotidiano, y es un documento efectivamente que nos tiene que servir pues, para nuestra actividad y para nuestra acción sindical de forma permanente. Centrándome ya en el saludo que os quería trasladar, pues deciros que en la Comunidad de Madrid nos encontramos con un gobierno regional que arma un discurso ideológico también, y entre otras cuestiones, con el tema de la niñez, alrededor de la niñez, donde los niños y las niñas desde luego no son protagonistas de nada ni de ningún elemento de lo que pudieran tenerse en consideración. En general existe un énfasis muy grande sobre la natalidad, sobre la familia, como una forma de mostrar los apoyos de una parte de la ciudadanía que se siente atraída por los discursos patriarcales, a pesar de sufrir los efectos devastadores de las políticas neoliberales que impulsa el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Lo que no hay desde el gobierno regional, desde luego, es una política que vea a la infancia como sujeta de derechos, niños y niñas como sujetos y titulares de derechos humanos, como son la salud, incluida la salud mental y reproductiva, la educación, la vivienda, la alimentación, la protección frente al abandono y el desamparo. Y creo que este es precisamente, como os decía antes, el mérito del informe, pone ahí precisamente el foco. Poner los derechos de los niños y las niñas, los derechos de la infancia, en el centro de nuestra mirada. En la Comunidad de Madrid nos encontramos con que 1 de cada 4 menores de 18 años, aproximadamente 300.000 niños y niñas, viven por debajo del umbral nacional de la pobreza y de la exclusión social, lo cual implica probablemente una incidencia todavía mayor, considerando el desproporcionado coste de la vivienda para las familias que habitan en la región. Voy a aprovechar 3 minutos de publicidad. Aprovecho para deciros que el 13 de octubre vamos a realizar una manifestación en Madrid, precisamente con
diferentes organizaciones sociales, etcétera, en defensa de la vivienda, y por tanto el día 13 de octubre saldremos a la calle en defensa precisamente de este derecho de la vivienda, que lamentablemente en Madrid es absolutamente inasumible. No hay posibilidades de independizarse, no hay posibilidades de tener una vivienda en un mínimo de condiciones dignas. Bueno, sabemos, y encima además tenemos una comunidad que ya se ha mostrado absolutamente insumisa con materia de vivienda con relación a la ley estatal. Sabemos bien que muchos niños y niñas viven en hogares marcados por la precariedad ante la inexistencia de servicios públicos o mecanismos de conciliación laboral que permitan a sus progenitores combinar la crianza con un empleo y con salarios dignos. Es una batalla que estamos librando sindicalmente a través de la negociación colectiva y el diálogo social, pero que inevitablemente exige un enfoque específico hacia los derechos de la propia infancia. Denunciamos que la Comunidad de Madrid se ha dedicado sistemáticamente a eliminar programas como la renta mínima de inserción, que podrían complementar perfectamente el ingreso mínimo vital y que, curiosamente, en la Comunidad de Madrid no se hace. Está completamente abandonado. Complementar con la renta mínima de inserción este ingreso mínimo vital podría evitar que ningún hogar cayera por debajo del umbral de la pobreza severa, sabiendo precisamente que los hogares donde viven menores tienen un riesgo muy superior de pobreza y de exclusión social que el resto. Denunciamos que el sistema de ayudas y becas también es totalmente disfuncional. Nos encontramos con las ayudas o son insuficientes, como las becas comedor, esto lo sabéis bien todos vosotros y vosotras, que tienen una cobertura muy reducida respecto a la población que las necesita, y regresivas, como muchas otras becas educativas o ayuda también a la vivienda, que benefician exclusivamente a las rentas medias y altas. Como bien sabéis, en la Comunidad de Madrid se bonifica precisamente a las rentas altas para poder obtener cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de beneficio fiscal. Denunciamos además que en la Comunidad de Madrid, en su ámbito de competencias, en el Ayuntamiento de Madrid existe un déficit lamentable de infraestructuras y servicios sociales de protección a la infancia, incluida la infancia migrante, que además se ha convertido en la diana de la xenofobia del partido de la extrema derecha de Vox. Esto dificulta ofrecer una atención digna a la infancia que se encuentra bajo la tutela o la protección temporal de la Administración y constituye una radical deshumanización de los niños y las niñas que son atendidos. Por lo tanto, una vez más, quiero y aprovecho para agradecer a las autoras del informe su voluntad de poner estos problemas sobre la mesa y desde luego de hacernos reflexionar sobre políticas concretas que pueden contribuir a una infancia con derechos. Desde Comisiones Obreras de Madrid nos comprometemos sin ninguna duda a seguir siendo el altavoz de los derechos de la infancia también y lograr con ello una transformación radical en la situación de nuestra región. Muchas gracias y yo aquí lo dejo. Gracias. Bueno, pues si os parece, daremos inicio a la primera mesa que conforma el programa de esta tarde, en la que tengo el honor de compartir espacio con la insigne ministra Sira Rego y el no menos insigne secretario general de las Comisiones Obreras. Os he de confesar, bueno, yo soy Fernando Lezcano, presidente de la Fundación Primero de Mayo, digamos el espacio que alberga el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales que promueve este 174 informes sobre los derechos de la infancia. Os adelanto que para mí es un placer y a la vez un brote de nostalgia el participar en la presentación de este informe, aunque por supuesto el protagonismo no le corresponde a la Fundación Primero de Mayo, corresponde a los autores y las autoras del informe y a la señora ministra y a UNAI. Porque tenéis que entenderme, el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales viene de la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales que constituimos en la Federación de Enseñanza, siendo el que os habla secretario general. A mí me parecía que era muy interesante el poder dotarnos de un espacio para la investigación, para la reflexión, para
a través de la investigación y la reflexión, participar del debate público, y la verdad es que la prueba la tenemos en que estamos en condiciones de presentar un informe como este, ya no en forma de fundación, pero sí de instituto dentro del paraguas que supone la 1 de mayo. Por tanto, tiene algo así como de volver a casa, ¿no? Después de tantos años alejado de los temas educativos, tiene algo para mí muy entrañable. Pero os he de ser sincero, lo que más me ha motivado es ver, por una parte, la trascendencia de un trabajo de esta naturaleza, porque no en vano estamos hablando del futuro de cualquier sociedad, y la oportunidad de un trabajo de esta naturaleza cuando estamos viendo cómo se instrumentaliza particular el fenómeno de los menores no acompañados como arma de corte político, esperando no sé qué rentabilidades electorales, ¿no? Y me ha sorprendido mucho, no porque la calidad no sea la característica habitual, pero que dentro de esa combinación de trascendencia y de actualidad haya tanta calidad en el trabajo que se presenta. Me ha gustado todo, es decir, desde las notas del propio Pablo como promotor del estudio, al prólogo y cada uno de los trabajos que comprenden, y tengo particular cariño al último, que habla de la educación infantil en el ciclo de 0 a 3 años, que es una vieja reivindicación del movimiento sindical y particularmente de la Federación de Enseñanza desde siempre, ¿no? Y os he de decir que un tema de esta naturaleza, cuando buscas un poco el contenido del informe, llama también la atención el rigor de los datos, la actualidad de los datos y el llegar a una conclusión que a mí me parece la más paradigmática, que es que el principal problema de la infancia son los altísimos niveles de pobreza. Y eso da para mucho, y da para mucho por parte de un gobierno colocado en la izquierda y para un sindicato como son las comisiones obreras, ¿no? Por eso, para mí es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras, y estar flanqueado por Sira Rego, que en esta casa no requiere mayores presentaciones, entre otras cosas, porque es afiliada de mano, pero ha sido concejala y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arriba de Madrid, y ha sido eurodiputada la última legislatura, entre el 19 y el 23, y ahora tenemos el honor de que sea ministra de Infancia y de un Soto, que tampoco requiere muchas presentaciones, porque me parece que también es afiliado, que no en vano es secretario general de Comisiones Obreras. Hablar de la pobreza en general y particularmente de la pobreza infantil nos da para hablar de empleo, para hablar de salarios, para hablar de acceso a la vivienda, para hablar de redes de protección, nos da para hablar, como vamos a hacer el informe, de nuevas tecnologías y de salud mental, y nos da para hablar de educación. Y será por de formación profesional, pero creo que la educación juega un papel determinante en el presente y particularmente en el futuro de nuestra infancia y, por extensión, de nuestro país. Y como hay muchas referencias, bueno, todas las referencias están en el ámbito europeo, de la propia Europa. La cuestión es muy simple. Sara, cuéntanos cómo se aproxima
tu ministerio, tu acción de gobierno a toda esta problemática. Pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras y agradecer particularmente el trabajazo que se ha hecho con este informe por parte de la Fundación 1 de Mayo, por parte del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales. La verdad es que es una buena noticia que estemos hoy aquí hablando de este informe porque lo que corrobora es que hay una preocupación, sobre todo desde determinados sectores que tienen una visión y un modelo de sociedad que tiene que ver con los derechos, en torno a la importancia de poner a la infancia, a la niñez, en el centro de las políticas públicas también, y sobre todo a hablar en términos públicos, de agenda pública, de los derechos de la infancia. Creo que no es una cuestión menor, al contrario, en estos tiempos en los que precisamente los derechos yo creo que están en disputa en términos generales, en los que la ofensiva reaccionaria lo que pone en agenda es un modelo de sociedad cada vez más estrecho, en el que cada vez cabemos menos personas, en el que cada vez se cuestionan más los derechos humanos, los derechos fundamentales, políticos, civiles, a todos los niveles, pues un debate de la naturaleza que sea que plantee ampliar derechos es positivo y bueno, en el caso en el que nos compete en este momento, hablar desde la perspectiva de la infancia pues es absolutamente fundamental y prioritario. Lógicamente, yo como ministra de Juventud e Infancia, pues, ¿qué voy a decir, no? Que evidentemente creemos que es fundamental que las políticas públicas en mayúsculas se hagan también con perspectiva de los niños y niñas de nuestro país, de la juventud de nuestro país, que son esenciales, que tienen que ser centrales de cualquier gobierno progresista, que queda mucho trabajo por hacer, y creo que precisamente uno de los elementos que pone de manifiesto este informe es que queda mucho trabajo por hacer porque tenemos determinados problemas que podríamos decir que vienen siendo problemas estructurales como sociedad que requieren de nuestra mayor dedicación precisamente para resolverlos. Hay muchos temas que estamos trabajando que tienen que ver con este trabajo desde el Ministerio y la verdad es que podría estar un buen rato contando todo lo que vamos a hacer, pero me voy a dedicar pues a 2 o 3 elementos, voy a pasar por encima porque el tiempo es finito, pero sí que situarlos porque de alguna manera como derivada, ¿no? del propio informe, pues nos interpela, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno precisamente para poner soluciones en la agenda para resolver, por ejemplo, la cuestión de la violencia, erradicar completamente la violencia contra la infancia o, por ejemplo, para abordar la cuestión de la pobreza infantil o de la infancia migrante? Bueno, es uno de los temas del momento, precisamente la cuestión de los niños y niñas menores no acompañados y lo que se deriva un poco de las posiciones de los distintos grupos políticos, la instrumentalización que está habiendo de esto, la criminalización de la infancia migrante y sobre todo y aprovechar para alertar, ¿no? Que detrás de todo esto hay una ofensiva reaccionaria que viene a construir un modelo de sociedad en el que, bueno, pues como os decía antes, en el que cada vez se cuestionan más derechos fundamentales y se estrechan para el conjunto de la sociedad, no solamente para estos niños y niñas. Desde luego, desde el gobierno lo que estamos planteando es modificar y ampliar estos derechos a través de modificaciones legislativas concretas. Os sonará, ya lo sabréis porque está en la agenda pública. Estamos planteando modificar la ley de extranjería, precisamente el artículo 35, para dar un servicio de acogida, un sistema de acogida digno y sostenible en términos de equilibrio territorial. Nos está costando mucho porque bueno, pues hay posiciones que yo creo que son sobre todo de naturaleza ideológica que sitúa a la derecha y la extrema derecha en la agenda, que están haciendo muy complicado llegar a acuerdos, pero creemos que, bueno, pues hay que seguir peleando por ahí porque en definitiva el planteamiento que están haciendo a nuestro juicio está profundamente atravesado por una mirada cargada de xenofobia y es algo que yo creo que en una sociedad como la nuestra, de acogida diversa y que bueno, yo creo que es una sociedad que sí que tiene un cierto talante progresista, pues creo que hay que seguir defendiendo. No me voy a extender demasiado en la cuestión de la infancia migrante porque quería dedicar sobre todo un poquito más de atención al trabajo que estamos haciendo en relación al Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. Es uno de los elementos vertebradores del trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia. Es verdad que los datos económicos de nuestro país parece que cada vez son mejores, que estamos bien situados en relación al resto de países europeos. Son datos alentadores en cierta medida, pero yo creo que no podemos dar la espalda a otra cuestión que es esencial
Y es que a pesar de que nuestro país es la cuarta economía de la Unión Europea, yo creo que hay dos elementos que a mí me parecen preocupantes, ¿no? Y que no podemos desatender. Uno, la brecha de desigualdad que tiene nuestro país. Es verdad que cada vez tenemos más ampliación de determinados derechos, bien, pero también es verdad que parece que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Y yo creo que eso nos tiene que poner el foco en torno a que, bien, lo que hemos hecho hasta ahora era importante hacerlo, pero tenemos que seguir trabajando porque obviamente no está siendo suficiente. Tenemos que resolver esta brecha de desigualdad y tiene que ser una de las tareas centrales del gobierno, y en eso estamos. Y luego la cuestión estructural de la pobreza infantil en nuestro país. Las cifras de pobreza infantil vienen siendo dolorosísimas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años. Es una situación, por tanto, que es de carácter estructural. Desde el Ministerio asumimos que esto es una cuestión estructural y, por lo tanto, tiene un recorrido histórico y queremos dar cuenta, al menos en el tiempo en el que vamos a estar en el Gobierno de España, con medidas concretas y con propuestas concretas. No basta con diagnosticar que hay un problema estructural, bien, hay que ver qué podemos hacer a todos los niveles de gobiernos para poder erradicar este problema, para poder resolver este problema. Y en ese sentido es en el que planteamos e impulsamos el Pacto de Estado, un Pacto de Estado que cuenta con la participación lógicamente de la parte que tiene que ver con la sociedad civil, las entidades sociales que llevan un histórico acumulado de trabajo para la erradicación de la pobreza infantil, un trabajo que tiene que estar coordinado también con los grupos parlamentarios a nivel de Congreso de los Diputados y las Diputadas, y que desde luego tiene coordinación dentro del Gobierno. Lo que planteamos es primero ver cuál es el estado, la foto fija de todas las comunidades autónomas, cuáles son los programas que están en marcha. Esto lo hemos trabajado también a través de la Conferencia Sectorial de Infancia hace un par de meses. Llevamos la iniciativa de que las comunidades autónomas hicieran un pequeño diagnóstico del estado de la situación por territorios. Nos va a venir muy bien para ver un poco cuál es la situación desagregada. Y a partir de las políticas públicas que se hacen en cada comunidad autónoma, a ver qué medidas se pueden poner en marcha, qué medidas tenemos también, determinadas por parte del Gobierno central, y ver dónde tenemos que hacer mayor esfuerzo. He de decir una cosa que yo creo que a nadie se le va a escapar que es central, que es la cuestión de la vivienda, y otra cuestión que es central, que tiene que ver con la inversión pública. En España la inversión pública en políticas para erradicar la pobreza infantil está en torno al 1,5% y la media europea es del 2,4%. Por tanto, este pacto para erradicar la pobreza infantil viene atravesado por un principio elemental, y es que tenemos la exigencia de pasar del 1,5 al 2,4, que es la media europea para este asunto. Por tanto, ahí tenemos ya un primer foco, que se está haciendo a todos los niveles de competencias, tanto a nivel autonómico como a nivel local, como a nivel de gobierno, homogeneizar las medidas e incidir en aquellas que entendemos que son más eficientes. Y uno de los principales vectores, como os decía, tiene que ver con la vivienda. Desgraciadamente ayer pues no fue posible sacar adelante la iniciativa legislativa que venía de la mano del sindicato de inquilinas y que registramos desde el grupo parlamentario de Sumar. No conseguimos los votos suficientes para sacarla adelante, hubiese sido una buena iniciativa para poder desinflamar un poco la escalada de precios, sobre todo que vienen de la mano del alquiler turístico. Es un problema estructural en nuestro país también, la cuestión de la vivienda. Tenemos que ser muy ambiciosos y ambiciosas y exigentes para poner en marcha políticas audaces para bajar los precios de la vivienda. Para el Gobierno es un asunto central, para el Ministerio de Juventud e Infancia es un asunto central, porque es uno de los elementos que están condicionando de manera más notable la cuestión de la pobreza infantil. Es determinante la cuestión de la vivienda, porque se lleva una buena parte de los ingresos de las familias. Por tanto, esto está poniendo en riesgo la suficiencia material de muchos niños y niñas en nuestro país. Y esto hay que decirlo, porque a veces cuando se habla de la vivienda, pues parece que está el elemento general de la vivienda, pero es que esto luego hay que decir que tiene una traducción directa en la vida cotidiana de muchísima gente de nuestro país, de muchísimos niños y niñas, de muchísimas familias trabajadoras, del proyecto de emancipación de la juventud en nuestro país, que no es posible, entre otras cosas. Y aquí, de nuevo, el sindicato tiene muy buenos estudios al respecto, por cierto, de los que tiramos mucho en el Ministerio, he de decir.
pero es una realidad. Si la juventud se emancipa con 30, con 3 años y se es joven hasta los 30 años, pues obviamente la juventud no se está emancipando en nuestro país, ¿no? Por tanto, la vivienda como elemento central en el que tenemos que ser audaces y empujar desde las políticas públicas. Hace unos días presentábamos nuestras iniciativas también de cara a la configuración de los presupuestos generales del Estado y sobre todo alguna cuestión esencial precisamente y ambiciosa de decir para intervenir directamente en el aumento de los precios de la vivienda y tratar de traccionarlos hacia abajo. Ahí están propuestas pues, como la prohibición de adquisición de viviendas en zonas tensionadas que no sean estrictamente para vivir o para alquiler social, o la cuestión del impulso del parque público de viviendas, que es absolutamente en alquiler, que sea absolutamente imprescindible con precios asequibles, ¿no? Porque esto sí que puede contribuir a bajar. Pero una de las medidas más importantes para nosotras tiene que ver con... Perdón, me voy a autointerrumpir para que me interrumpáis vosotros, porque me estoy extendiendo mucho y me tenéis que decir que me calle en algún momento. Voy a intentar ser sintética, ya más sintética. Otra de las medidas, o una de las que a nosotros más nos importan y con las que estamos trabajando con más dedicación, es que la determinamos como una medida más, aunque es verdad que estamos haciéndola de manera coordinada varios ministerios, sobre todo Derechos Sociales y nosotras, es la prestación universal por crianza. Es una medida que ya se aplica en muchos países europeos, que es muy eficaz a la hora de resolver esta brecha de desigualdad, muy eficaz. Si hacemos políticas de vivienda en condiciones, si ponemos en marcha la prestación universal por crianza y si tenemos un refuerzo de todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales de las familias trabajadoras que tienen niños y niñas, estamos resolviendo de una manera rotunda y nítida el problema de la pobreza infantil en nuestro país. Y hay que decirlo, y hay que situarlo. Por tanto, prestación universal por crianza sería lo que nosotros hemos determinado, aunque esto hay que trabajarlo y estamos peleándolo en el contexto de los presupuestos generales del Estado, 200 euros por hijo e hija a cargo, un derecho universal y que venga por la vía de la fiscalidad la redistribución de los recursos, que para el más quien más tiene, y por tanto el mecanismo de justicia viene por la parte de la fiscalidad, mientras se garantiza un derecho que es universal. Esto también es un debate de país. Que es el de reforzar y ampliar derechos, porque nosotras, frente a quienes vienen con un modelo, insisto mucho en este aspecto, me parece fundamental, un modelo social, porque el modelo de la derecha y la extrema derecha es un modelo de sociedad de recorte de derechos en el que cada vez cabemos menos personas. Nosotras defendemos un modelo social de ampliación de derechos en el que todo el mundo, todas las personas trabajadoras de nuestro país, todas las familias tengan suficiencia y garantía de derechos y de acceso al Estado social. Y es por eso por lo que estamos apostando. Y una última pincelada en torno a la LOPIBI y a la cuestión de la violencia contra la infancia. Estamos haciendo muchas otras cosas, pero el tiempo es finito y me estoy pasando muchísimo. No quiero ocupar más tiempo del necesario, que ya lo estoy haciendo. La LOPIBI, la concreción de la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia. Es una muy buena ley. Somos un país que está siendo como muy referencial en avance de políticas de defensa de la infancia. Esto está bien. Falta terminar de desarrollar algunos aspectos de la LOPIBI. Hemos hecho un balance de la implementación. Se ha implementado en una buena medida. Nos falta todavía un poquito de recorrido, sobre todo lo que tiene que ver con la adaptación de la justicia a la perspectiva de los niños y de las niñas, es decir, una justicia adaptada a la infancia. Todavía tenemos una tarea pendiente en esto. Hay ejemplos muy positivos, pero hay que replicarlos más, y ahí estamos dedicando muchísimo esfuerzo también en coordinación con el Ministerio de Justicia. Y sobre todo un elemento que ya pues, anuncio de alguna manera, ¿no? Lo he comentado en algún foro, pero estamos haciendo una gran encuesta desde el Ministerio. Tendremos los datos publicados a principios del año que viene, una encuesta sobre la prevalencia el impacto de la violencia en la infancia de nuestro país, de muchos tipos de violencia. Es una encuesta, insisto, ambiciosa, que va a tener muchísima gente encuestada. Estamos hablando de casi 10.000 encuestados y encuestadas, en las que vamos a hacer una buena radiografía de todas las violencias, incluida la violencia en el entorno digital. Violencia familiar, agresiones de todo tipo, abuso sexual infantil. Es complicado, está siendo complicado porque queremos ser muy rigurosos, muy rigurosas. Hace muchos años que no se hace una encuesta de este tipo por parte de la Administración Pública, de señalar por parte de la Administración Pública que vea todo el crisol de violencias que hay sobre la infancia. Y es una buena foto que nos va a permitir, primero, evaluar el grado de cumplimiento de la LOPIBI y, sobre todo, ver cuál es la necesidad que tiene nuestro país. Es duro, es muy duro,
nos pone deberes como sociedad a todos los niveles de gobiernos, insisto, locales, autonómicos, gobierno central y a la sociedad en su conjunto, porque yo creo que proteger a la infancia, primero, no puede ser algo voluntario, y esto lo digo en general para todo, no puede ser algo voluntario, ni la infancia que vive en nuestro país ni la que viene fuera de nuestro país, tiene que ser algo que nos interpela a todos y a todos como sociedad, y desde luego yo creo que nos hace mejores también, es decir, hablar de los derechos de la infancia, de la participación de la infancia en el espacio público, de ampliar sus derechos, pues yo creo que nos hace mejores como sociedad. En eso estamos en el Ministerio de Juventud e Infancia. Acabo ya dando las gracias. Este informe, pues yo creo que es una muy buena noticia, es un éxito también como sociedad porque aporta también a esto del ensanchamiento de los derechos de una parte de la sociedad que es muy importante, que no vota, pero que es el presente ya, ¿eh? No decimos siempre lo vemos como futuro, pero yo creo que es presente porque también construyen la realidad de nuestro país y meten sentido común a la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ira. Es un lujo tener la oportunidad de escuchar las iniciativas del Ministerio aquí en vivo y en directo. Y ahora, antes ya de dar paso a la mesa que va a profundizar en el informe, tiene la palabra Unai-Son. Pues mejor este. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta cita, a esta presentación de un informe tan relevante como el que se ha señalado. Yo, de forma previa, quería actualizar una reflexión sobre la importancia que tienen este tipo de trabajos. Agradezco lógicamente al Instituto de Estudios Educativos y Sociales y a la propia Fundación 1 de Mayo un poco el objeto y el objetivo precisamente de este impulso que el sindicato creo que tiene que hacer en este periodo de sus espacios de elaboración intelectual colectiva y los espacios de interacción con personas investigadoras, con personas que se dedican pues, un poco a desentrañar la complejidad de la actual sociedad. Y digo que quería hacer una actualización porque supongo que como todos y todas venimos ahora de comer en algún lado y a lo mejor de ver el telediario y de ver la noticia sobre los datos del CIS. Y hay una noticia muy relevante hoy en el CIS, más allá de lo que siempre sale en titular, que son las perspectivas o las expectativas de voto que luego sirven para lo que sirven, sobre todo a estas alturas. Y es un poco cómo están evolucionando la percepción de las preocupaciones de al menos los encuestados y las encuestadas por una encuesta que es muy potente a esos efectos. Tiene una amplísima base muestral, ¿no? Estoy seguro que aquí sociólogos y sociólogas hay y sabéis perfectamente de lo que hablo. Me estoy refiriendo a cómo ha escalado hasta el primer puesto de la preocupación de la ciudadanía española la cuestión migratoria. El tema de la migración supone para más del 30% de los encuestados, hablo de memoria, el principal problema que tiene España. Luego cuando te vas a la estadística que pregunta exactamente qué nivel de preocupación para usted en su vida concreta supone la migración, baja diametralmente esa importancia. Pero, ¿hasta qué punto, desde el poder mediático y desde el poder de pensamiento dominante, se es capaz de inducir cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad, desde qué perspectiva se abordan esas preocupaciones y cómo eso acaba determinando ideas hegemónicas y sentidos comunes de época, ¿no? Y resulta que España, que cualquiera que mire los datos sobre migración que está llegando ahora mismo a las Islas Canarias, o a la parte sur de España, o a las Islas Baleares, siendo realidades dramáticas, no se puede minusvalorar la enorme trascendencia que tiene lo que está ocurriendo, no son datos particularmente distintos ni distantes a los que ha habido otros años, son datos muy distantes, por ejemplo, de los que ocurrieron cuando hubo la crisis de los cayucos hace ya unos cuantos
unos cuantos años, ¿no? Y aquí quería situar esta primera reflexión, la importancia de que el sindicato, junto con otras organizaciones del mundo político, del mundo sindical, evidentemente, del mundo social, seamos capaces de articular espacios de reflexión, espacios de elaboración, espacios de disputa de esos sentidos comunes de época por la cuenta que nos trae. Por la cuenta que nos trae. Porque la mano que mece la escaleta es la mano que mueve el mundo. Y ahora mismo vivimos un tiempo en el que dentro de las prioridades de una organización sindical como Comisiones Obreras, en mi opinión, fortalecer estos espacios de elaboración propia, pero también estos espacios de elaboración compartida con personas que os movéis en otros espacios de conocimiento, de la sociología, de la estadística, de la economía, de lo que sea, es fundamental, es fundamental. Esto no son elementos colaterales a la acción sindical, en mi opinión. Estos son elementos centrales para explicar la acción sindical que somos capaces de hacer en el futuro. Porque con un sujeto colectivo, sean los trabajadores o las trabajadoras, sea el que sea, absolutamente mediatizado por poderes que intentan situar que los problemas son estos, y además desde esta perspectiva seguritaria, xenófoba, de riesgo, sea en la migración, sea en la ocupación, sea en la delincuencia, sea en lo que sea, tenemos la mitad de la partida perdida. Entonces, este me parece que es un mensaje muy relevante que hay que dejar en un día como este, ¿no? En segundo lugar, yo no voy a entrar en cuestiones que tienen que ver con el informe, primero, porque hay una mesa expresamente destinada a eso, y segundo, porque yo no tengo un conocimiento de la suficiente profundidad, ni mucho menos de los temas que tienen que ver con la infancia, ¿no? Pero aquí han salido algunas cuestiones que a mí me gustaría tocar brevemente. Lo apuntaba Fernando en su presentación cuando se refería a la cuestión de la pobreza infantil, ¿no? Y yo mirando algún dato, y aparece en alguno de los trabajos hechos para este informe, me he quedado verdaderamente sorprendido del nivel de riesgo de pobreza y de exclusión que existe no ya en España, sino en la Unión Europea, que está catalogado en torno al 20%. Prácticamente 1 de cada 4 niños y niñas está en riesgo en la Unión Europea de pobreza o de exclusión. Se dice pronto, en uno de los grandes áreas económicas del mundo, y el área económica del mundo donde los espacios de protección de las contingencias de la vida a través de los modelos de bienestar, por mucho que se hayan podido deteriorar, están indiscutiblemente más avanzados en comparativa con cualquier otra área del mundo, incluidos Estados Unidos, por supuesto. Un 20% ni más ni menos de pobreza infantil o de riesgo de pobreza y de exclusión. Y es evidente que la pobreza infantil está directamente relacionada con la situación de riesgo y de exclusión y de pobreza de las personas que componen los hogares en los que están los niños y las niñas, que básicamente pues son sus padres y sus madres, ¿no? Y creo que es muy importante desde la perspectiva de la infancia acometer estos debates y la necesidad de reforzar las políticas contra la pobreza y la exclusión, ¿no? Apuntaba Paloma en su intervención algunas cuestiones que no son menores. Yo creo que hay que reforzar mucho la necesidad de las políticas de rentas en España, la necesidad de hacer bandera de las políticas sobre los ingresos mínimos vitales, sobre las rentas de garantía de ingresos, porque creo que son uno de los ejes de un estado de bienestar que habría que reforzar en el futuro, ¿no? Por muchas cosas, entre otras cosas porque la velocidad de algunas de las transiciones que estamos acometiendo en el mundo productivo, por muy bien que se hagan, en mi opinión, tienen un riesgo enorme de que una parte de la clase trabajadora de este país quede al margen o quede tocada en ese proceso de transiciones. Y no puede ser que los trabajadoras mayores de determinadas edades, con dificultades para reinsertarse en procesos laborales, en trabajos, eso sea un sinónimo a estar en una situación de vulnerabilidad y no de pobreza o de exclusión. Yo creo que la izquierda y yo creo que el sindicalismo tiene que recuperar el vigor sobre la necesidad de una política de rentas, por más que se intente demonizar con la traída y llevada a paguita, ¿no? Con el concepto este de las paguitas. No hay política que mejor avance en incrementar las tasas de seguridad en una sociedad
que la política que garantiza unas rentas mínimas a las personas. Creo que es importante abordar desde estas perspectivas. No es cierto que los niveles de protección social, los niveles de protección de rentas, necesariamente desincentiven los empleos. Ocurre lo mismo que con el salario mínimo interprofesional. Allí donde los salarios son más altos y allí donde los niveles de protección de rentas son más altos y más lejos dentro de nuestro país, las tasas de paro son más bajas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la protección de rentas o la subida de los salarios mínimos, lógicamente, empoderan a los trabajadores y a las trabajadoras a la hora de poder decidir si entran o no a un determinado puesto de trabajo. Y esto con el tiempo acaba produciendo un incremento de los salarios contra las excedentes o los beneficios de las empresas. Por eso se intenta demonizar las políticas de protección de rentas, porque dan más fuerza y dan más libertad, esta sí, la libertad de verdad, a las personas para poder elegir. Y sobre todo porque tienen que servir, como digo, para hacer frente a esas insoportables tasas de pobreza, de riesgo de pobreza o de exclusión. Una tercera cuestión sobre la que quería hacer alguna reflexión y que creo que de alguna manera también tiene que ver con la infancia, aunque no solo con la infancia, ¿no? En este momento de cuestionamiento por parte de fuertes sectores ideológicos, no solo en España, sino en el mundo, en un momento de cuestionamiento de los avances que hubiera podido haber en el marco del estado de bienestar, esto no es ahora, esto es de hace ya bastante tiempo, se están incrementando, se están poniendo las bases estratégicas para incrementar la desigualdad a largo plazo en las sociedades, mediante políticas fundamentalmente segregadoras. La derecha económica, política y mediática en general ha aprendido muy bien la fábula, no sé si es una fábula, de la rana y el agua hervida. Y sabe que en una cubeta donde el agua está hervida, si echas una rana, normalmente pega un salto y se escapa. Pero sabe que el agua, a una intensidad creciente, acaba cociendo a la rana que no se entera ni de que la están cociendo. Bueno, con muchas de las políticas segregadoras sobre los servicios públicos pasa un poco lo mismo. Estoy hablando de la educación, estoy hablando de la sanidad, estoy hablando de las pensiones, estoy hablando de cualquier política pública. En general, los niños y las niñas, hoy en día, evidentemente, tienen una garantía de que van a tener una educación, un nivel de atención muy importante de educación obligatoria a lo largo de su vida a través de distintos modelos educativos. Algunos privados, otros públicos y otros evidentemente concertados, es decir, una gestión privada de recursos públicos donde luego además se suelen dar determinadas prácticas que por la vía de los hechos generan una creciente segregación de los hijos y las hijas de la clase trabajadora, y donde buena parte de esos niños o esas niñas corren el riesgo, en función de cómo se articulen estos distintos modelos, de ir perdiendo pie en el acceso al conocimiento, que es un elemento absolutamente central en el futuro. Pasa lo mismo con los sistemas sanitarios, con los sistemas de concertación sanitaria, como pasó lo mismo con el intento, por ejemplo, de reducir la cuantía de las pensiones. La derecha, por muy cafre que sea, por mucha política de austeridad que hubiera hace una década, sabía que un recorte drástico en materia de pensiones le puede llevar perfectamente a perder unas elecciones. Y por tanto, como es cualquier cosa menos idiota, no hizo así las cosas, sino que introdujo una serie de reformas a través de la revalorización de las pensiones y de una cosa que se inventaron, que era el factor de sostenibilidad, para ir reduciendo a largo plazo la expectativa de pensión. Al hacer eso, acaba siendo el propio ciudadano, el propio trabajador, la propia trabajadora, lo que ante esa expectativa de pensión que va a disminuir, acaba buscándose la vida en fórmulas alternativas de capitalización privada. Y a partir de ganar ese sentido común, el trabajo hay que dejarlo que se haga solo. Creo que con el acceso de los niños y de las niñas, de los jóvenes y de las jóvenes, a los sistemas educativos, a los sistemas de formación en las edades primeras, pero también a lo largo de toda la vida profesional, hay un riesgo de creciente segregación en nuestras sociedades y en la Comunidad de Madrid, pero no solo la Comunidad de Madrid, es un ejemplo nítido de lo que puede ocurrir si esto es así. Yo creo que estamos en una especie de riesgo reaccionario en ese terreno. No se trata, como dicen ellos, de instalar
la pobreza para que la gente necesite el Estado, se trata de ir situando desde la niñez las bases estratégicas para que la sociedad a futuro sea crecientemente desigual. Ocurre con los datos que vemos de las universidades, de la inversión o de la facilitación de las universidades privadas, de los sistemas de másters, que muchas veces no son más que señales de clase para que quede claro quién tiene y quién no tiene, a quién hay que contratar y a quién no hay que contratar, quién viene de familia de postín y quién viene de familia de no postín. Y pocas veces, y muchas veces no tiene nada que ver con el nivel de cualificación real que se puede adquirir. Son señales de clase con esa idea, como digo, de diferenciación, de segregación social, de las que creo que no estamos nada exentos de riesgo, más bien al contrario. Yo creo que buena parte de la ofensiva reaccionaria que se está dando en el mundo viene por ahí, viene de esa especie de juego de confluencias entre los despojos del neoliberalismo económico con esta especie de reaccionarismo, de neofascismo que está buscando una vuelta a las viejas jerarquías, a las viejas situaciones de dominación. Y esto se aborda desde muchas políticas públicas, pero una no menor, en mi opinión, es todo lo que tiene que ver con la infancia y con las políticas de juventud, con las políticas también, lógicamente, educativas y de otro tipo, ¿no? Y por último, aquí yo, la verdad que no tengo criterio, pero me ha llamado la atención de algunas de las cosas que he podido leer, es el elemento de reflexión. Aquí estoy hablando casi un poco a nivel personal, porque no es una cosa en la que el sindicato tenga configurada una... todo lo que tiene que ver con las nuevas patologías o las nuevas formas con que los niños y las niñas están transitando por esta época de cambio, ¿no? Todo el impacto de la digitalización, todo el impacto del acceso a redes y a contenidos verdaderamente peligrosos, ¿no? En una edad en la que el niño o la niña se configura como persona, como ser humano, el recurso a la pornografía con unos componentes de violencia y de reproducir roles no ya machistas o patriarcales, sino absolutamente, en fin, perturbados prácticamente, que yo creo que explican algunas de las cosas que están pasando en la vuelta a los viejos sesgos de género, que empiezan a afectar de una forma muy grave a los niños y a las niñas, a la ultraderechización de una parte de los adolescentes, un poco buscando esas fórmulas de recuperar el viejo autoritarismo, el concepto de violencia casi dominante, cosas extrañas que a mí también me están llamando bastante la atención. Se habla también en alguna de los trabajos hechos para el informe de que se estima que hay 11 millones de niños y de niñas con problemas de salud mental en la Unión Europea, ¿no? Se dice rápido también, ¿eh? 11 millones de niños y niñas con problemas de salud mental en la Unión Europea, en una edad donde lógicamente se supone que lo que menos tienes que tener es algún problema de este tipo, ¿no? Yo creo que esto merece también una reflexión sobre el tipo de sociedad que se está construyendo. Seguramente tiene que ver también con el exceso de explotación al que a veces son sometidos sus padres y sus madres, que tienen una vida laboral a veces muy difícil de compatibilizar con una vida personal, familiar, de cuidado con estos niños y con estas niñas, y que en todo caso creo que merece también una reflexión sobre los conceptos de meritocracia, de lucha por ser el número uno, de esta especie de competitividad llevada al extremo, esa especie de darwinismo social que algunos intentan instalar, este modelo de éxito social que creo que es verdaderamente pernicioso para la salud, creo que de cualquier persona, para la salud mental de cualquier persona, pero evidentemente sobre los niños y las niñas que por cuestiones obvias tienen un nivel de exposición y de vulnerabilidad a este tipo de mitos o de mitologías bastante más grande, ¿no? En todo caso, bueno, agradecer una vez más el esfuerzo y el trabajo realizado, la voluntad de Comisiones Obreras y la Fundación 1 de Mayo de tratar de seguir elaborando materiales, espacios de reflexión, espacios de elaboración que renueven, ¿no? una propuesta de generar sociedades más inclusivas, más justas, con más libertad de verdad, más igualitarias, más vertebradas también, donde el concepto de ciudadanía social vuelva a adquirir el rol que necesitamos, y en esa pugna de modelos, en esa pugna de hegemonías, nos vais a encontrar todos y todas. Por mi parte nada más y muchas gracias.
gracias a las personas que han hecho esta exposición en la primera mesa. Vamos a dejar 5 minutos escasísimos para dar paso a la renovación. Indicaros que hay un café al fondo que podéis aprovechar ahora para 5 minutos y continuar.